Perfecto. Bien, lo que vamos a ver hoy día es de nuevo una síntesis, pero que está más o menos revuelta, ¿ya? De algunos temas que no hemos visto mucho, o más bien que no hemos vuelto a repasar. Eh, y que, o sea, algunos los vimos la semana pasada también, pero que a mi juicio son un poquitito más complejos, podrían ser un poquito más complejos. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a, bueno, ustedes saben que comienza la parte electiva, ustedes se van a ir a biología, van a estar en otro, pero semana por medio vamos a estar haciendo repasos permanentes de algunos temas. El cronograma va a estar editado hoy día, yo creo, para que ustedes sepan en qué vamos a estar en física. Ya, ahora, también a lo mejor podríamos ver la forma, no sé, de sugerir también si hay cosas donde ustedes pueden estar más débiles, y a lo mejor podemos llegar a acuerdos y vamos modificando. O sea, también es posible. O donde ustedes sientan que hay mayor debilidad. Bien. Como les decía, hoy día lo que vamos a hacer es revisar algunas preguntas, algunas antiguas, otras más nuevas, algunas tomadas de publicaciones de ENRE, otras que han sido adaptadas, ¿ya? Como estas que tenemos acá. Primera pregunta relacionada con el calor, ¿ya? Miren, si se fijan, ni siquiera hay que hacer cálculos, ¿ya? En un recipiente hecho de un material aislante térmico, es decir, un material, un recipiente que no va a perder calor, no va a disipar calor, por lo tanto se va a conservar la energía ahí adentro. Contiene agua a 4 grados Celsius. Se introduce un perno de acero a 200 grados Celsius. Cuando se establece el equilibrio térmico, ¿qué es posible observar? ¿Qué tendría que ocurrir? Alternativa C. El agua absorbe calor desde el perno. ¿Por qué? Porque se supone que, es que estoy confundida, profe, entre la B y la C. Ya, No estoy muy clara, pero debería ser claro, que el agua absorbe calor. ya. ¿Y el perno no puede absorber frío del agua? Es que claro, por eso me confundí. No, no, pero yo le pregunto, dígame nomás, ¿y qué cree usted? No, pues, el frío no existe, ¿ya? El frío es una sensación térmica, ¿ya? Entonces, en este contexto, siempre lo que ocurre es, cuando dice, ¿qué es lo que se transfiere de un cuerpo a otro? Calor. Eso es lo que se transfiere, calor, ¿ya? No es frío. Por lo tanto, sí, lo único que puedo asegurar aquí es que el agua, que está más fría que el perno, va a absorber calor. Ahora, ¿qué cambios van a ocurrir en el agua con esa absorción de calor? Bueno, va a aumentar su energía, va a aumentar su temperatura, está claro, ¿ya? Pero no puedo asegurar que se va a calentar hasta ebullir, ¿ya? Generalmente eso no ocurre, ¿ya? Ahora, ¿el agua queda con más calor que el perno? No, eso se descarta de inmediato porque el calor no es propiedad de los cuerpos, es decir, los cuerpos no tienen calor. El fenómeno del calor, la transferencia de calor, es relativamente, no voy a decir que es complejo, pero hay que verlo con mucha precisión. ¿Por qué? Porque un cuerpo absorbe calor y aumenta su energía térmica, aumenta su temperatura, pero no aumenta su calor. ¿Entienden? El calor solo existe cuando se transfiere. Cuando un cuerpo absorbe calor, aumenta su temperatura, pero no guarda calor. Si un cuerpo libera o un cuerpo baja su energía térmica, baja su temperatura, libera o disipa calor o transfiere calor. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? El calor es como, en algunos textos aparece que el calor es una energía en tránsito. ¿Ya? No está mal decir eso también.
¿ya? Pero aquí lo único que podíamos decir era la letra C, como dice nuestra compañera. Veamos. Esta pregunta requiere matemática, ¿ya? Es cierto, pero no mucha, relativamente sencillo. Cierta aleación metálica tiene un calor específico de 0,5 calorías gramos Celsius, y de acuerdo con esto, ¿cuántas calorías se requieren para aumentar la temperatura de 30 gramos de esta sustancia en 10 grados Celsius? ¿Cuál será la alternativa en este caso? A ver. Puede ser que les complique un poquitito el hacer el cálculo, ¿ya? Pero esa es la opción. No nos basta con saber que es 150 calorías. Necesitamos saber por qué, ¿ya? Antes de eso, un breve repaso. Un cuerpo, cuando aumenta su temperatura, es porque absorbe calor, ¿ya? El calor específico es una constante, bien digo, una constante que depende de la naturaleza de cada sustancia. Todas las sustancias tienen un calor específico, ¿ya? Que equivale a esto. Es la cantidad de energía que se requiere para aumentar la temperatura en 1 grado Celsius de 1 gramo de esa sustancia o de 1 kilogramo de esa sustancia, dependiendo en qué unidades lo expresemos. Por ejemplo, el caso del agua. El agua requiere 1 caloría para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Sin embargo, 1 gramo. Si quisiéramos expresarlo en kilogramos, en joule, el calor específico del agua es 4180 joule por cada kilogramo de agua. O sea, para que 1 kilogramo de agua aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Ahora, de todas formas, no es necesario que se aprendan esto de memoria, los calores específicos, porque cada vez que se necesitan, una de dos, o tenemos los datos porque nos piden calcularlo, o nos lo entregan para hacer el otro cálculo. En este caso, ¿qué hay que recordar? El calor es equivalente, se calcula como la masa del cuerpo por el calor específico por la variación de temperatura. La variación de temperatura puede ser positiva o negativa, dependiendo si el cuerpo se enfría, perdón, si el cuerpo se calienta o el cuerpo se enfría. Cuando el cuerpo se calienta, delta T es positivo, porque delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Entonces, como la temperatura final es mayor que la inicial, esto es positivo, ¿ya? Y como es positivo, el calor resulta positivo. Pero cuando el cuerpo baja su temperatura, es decir, la temperatura final es menor que la inicial, cuando hago el cálculo de delta T, T final menos T inicial, me da negativo. Y el calor aquí me da negativo. ¿Qué significa ese caso? Que el cuerpo disipa calor. Acá absorbe, se aumenta la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos esta multiplicación. 30 gramos por 0,5 calorías grado Celsius por 10 grados Celsius, 150 calorías. Ojo, uno dice, si esto me lo entregan en gramos, la masa también tendría que estar en gramos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado si por ahí aquí me hubiesen dicho medio kilogramo, 0,5 kilogramos o 2 kilogramos. Entonces ahí cambia la cosa, había que hacer alguna transformación. Antes eso aparecía mucho, hoy día en la PDT como que han ido moderando eso para que la pregunta no sea tramposa finalmente, ¿ya? Profe, Dígame. una consulta con respecto a esa pregunta. Entonces, lo que quiere decir conceptualmente
es que se necesitan 150 calorías para que aumente en 10 grados Celsius. La temperatura de 30 gramos de agua. Perdón, 30 gramos de esta Claro, sustancia. sí, 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 sí. Eso sí. quiere decir teóricamente. Sí, sí, eso es lo que se requiere. Ah, ya. Perdón, esa es la respuesta, en el fondo. ¿Ya? Ahora, en el caso del agua es más fácil, porque como es uno dice ya, ¿cuánto para un gramo, para que aumente un gramo? O sea, multiplicamos por uno nomás, pero no es 0,5. Ahí se multiplica la masa por la temperatura nomás, por la variación de temperatura y ya está. Es más sencillo. ¿Ya? Bien. Para preparar el desayuno, Carla mezcla 50 gramos de leche líquida a 20 grados Celsius, ¿ya? Con 150 gramos de café diluido en agua a 80 grados Celsius. Suponiendo que los calores específicos de ambas sustancias tienen el mismo valor, ¿ya? Sí, porque en realidad el agua, la leche líquida es casi pura agua nomás, ¿ya? Tiene un cierto porcentaje de materia grasa, ¿ya? Pero en general es agua. Y el café diluido es agua también. Por lo tanto, los calores específicos son prácticamente iguales al del agua, por eso es que es lo que hacemos ahí. Ahora, ¿qué puedo afirmar en forma precisa? Bueno, por algo voy a afirmar. Sobre la temperatura de equilibrio de la mezcla. Porque si yo he hecho esas dos cosas, suponiendo que no hay pérdidas de calor, ¿no es cierto? En algún minuto voy a quedar en una temperatura de equilibrio. ¿Qué puedo asegurar con estos datos? ¿Qué puedo asegurar respecto de la temperatura de equilibrio? A que va a estar entre 20 y 80. ¿Segura? O sea, sí, sí, ya, Es si me que, refiero. claro, eso me Eso es confunde un lo. poco porque Ya, es correcto, pero a la vez podría ser que sea igual a las demás si es que se hace el cálculo. ya, es verdad, la pregunta en ese aspecto es medio tramposa, pero ¿usted puede asegurar así de forma precisa que sería igual a 60, a 70? Ya, le creo, usted me puede decir, voy a hacer el cálculo. Sí, podría hacer el cálculo, ¿ah? Y podríamos llegar. ¿Mm? Pero la D es la No, no se respuesta. puede afirmar que sería igual a 60 porque ni siquiera concuerdan, porque Claro, sería como que le estuviéramos quitando solamente los 20 grados de los 50 gramos. Y en claro. realidad, en cuanto a volumen, a masa, es mucho Ujú, más la del café. No claro, tendría sentido. exacto. Ahora, mire, Pero sí tendría sentido si se hiciera un promedio de las ah, temperaturas. ya, Pero podría haber claro, sido, siempre va a estar entre 20 y 80 ya, porque no va a perder más calor que eso ni a ganar más. ya, si la temperatura no puede ser más de 80, ni puede ser menor que 20, ¿sí? Ya, pero ¿por qué? Porque lo que plantea nuestra compañera, esto de que sea el promedio, tiene sentido, ¿ah? Pero hay un pero. Miren, si aquí hubiésemos puesto es igual a 50, le aseguro que alguno de ustedes habría pensado que esa es la clave, porque sacamos el promedio, ¿ya? Pero Pero es que no es esto. tampoco tendría sentido porque no ¿Sí? estamos hablando de los mismos gramos. Claro, eso les iba a decir. Tiene sentido si uno piensa, sí, son sustancias que tienen el mismo calor específico. Perfecto. Pero, por eso dije, pero hay un pero. El pero es ese. No tienen la misma masa. Entonces, por eso que no es el promedio.
Si hubiese sido, por ejemplo, 50 gramos de leche líquida con 50 gramos de café diluido, sí, ahí la temperatura de equilibrio hubiese sido 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la misma masa. Pero no es el caso acá. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahora, no lo pusimos ahí, pero lo más probable es que aquí, como hay mayor, el cuerpo que tiene más calor, perdón, oh, miren, dije, yo lo vi, el cuerpo que tiene más temperatura, tiene más masa, lo más probable es que la temperatura quede más cerca de 80 que de 20. ¿Ya? Es lo más probable. No digo que... Sí, sí, lo más probable es eso. ¿Ya? Es que si ustedes ven la diferencia, o sea, por ejemplo, 50, sí, va a quedar más cerca de 80 que de 20 la temperatura de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay más masa acá. Bien. Pero aquí, obviamente, sí, la respuesta es simplemente la D y no hay otra. Ahora, es curioso que alguien, porque estas preguntas ya han sido en algún minuto testeadas o trabajadas con estudiantes, es curioso que alguien igual marca 100, porque suma las temperaturas. ¿Ya? Si en el fondo a eso se debe, ¿por qué marcan 100? Porque sumaron la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué marcaron 60 algunos? Porque hicieron la resta de las temperaturas, posiblemente. ¿Ya? Así que cuidado con eso. ¿Ya? Cuidado. Bien, vamos. ¿Mm? ¿Alguien hizo una consulta? ¿No? ¿No? Ya. Profe, y tampoco se puede Sí, afirmar que puede ser 70 porque al final no tenemos como ninguna manera de saber qué es 70, ¿verdad? sí se puede calcular. Se puede calcular. Ah, sí se puede. Claro, con los datos que tenemos se puede calcular. No lo hice ahora, ¿ya? Pero después lo hago en un papelito y le tomo una foto y se lo muestro. ¿Ya? Ya, profe. Pero sí, sí, sí sí se puede calcular, ¿ya? Lo que pasa es que no hemos enfatizado eso porque afortunadamente digamos, para nuestro bien, en la PDT ahora ya no piden calcular la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Porque supone cálculos medios complicados. ¿Eh? Entonces, por eso es que no lo hemos puesto como, como, como pregunta directa. Ya, Ah, ya, profe, sí se sí, sí. entiende. Ya, pero después yo le puedo explicar cómo se calcula en caso de algo. ¿Ya? Y sobre todo en estos casos donde el calor específico es el mismo. Ya, una pregunta relacionada con los cambios de estado. ¿En cuál de estos casos el sistema absorbe calor? La D, La D. Ya, sí, ¿por qué? porque en el ciclo del agua las nubes se forman por la evaporación. Ya, pero ojo, ¿ah? Ah, miren, esta pregunta que es tramposa. ¿Saben por qué es tramposa? Porque nos obliga a conocer el ciclo del agua. Y puede ser que no cachemos muy bien eso. Miren, cuando se produce el ciclo del agua, el vapor, que dicen ya que escapa o sube desde una masa de agua, del mar, por ejemplo. Sube el vapor y cuando forma nubes, ¿ya? Una nube es agua condensada, son gotas de vapor, son gotas de agua. Está condensado. Las nubes, para que se produzca la nube, se requiere la condensación. De hecho, la D y la E son casi lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que la E directamente, es condensación. Sí, condensación. La D
También, pero lo que pasa es que, por eso digo, la pregunta es tramposa, porque nos obliga a acordarnos del ciclo del agua. Si no nos acordábamos del ciclo del agua, ¿ya? O nunca lo vimos en el colegio, es posible también, ¿ya? Es probable que lo veamos como algo distinto, pero ojo, cuando se forman las nubes, ¿ya? Las nubes lo que hacen es condensar, se condensa, ¿ya? Así que por lo tanto liberan calor. De hecho, las nubes no absorben. Las nubes, uno piensa o tiene a veces la idea que es como vapor, es como puro gas. La verdad que las nubes son de hielo. O sea, hay partículas de hielo, hay gotas de agua, ¿ya? Entonces, no es tan simple, ¿sí? Así que cuidado con eso. Las nubes están heladas. Si uno piensa, si ustedes han viajado en avión, ¿ya? Si uno no se da cuenta, uno no va a sentir el frío cuando el avión baja o sube, ¿no es cierto? Y pasa por entre medio de las nubes, ¿ya? Cuando está nublado, a veces el avión sube y después arriba hay sol, claro, porque estamos arriba de las nubes. Pero en ese paso, las alas del avión hasta se congelan. Bueno, arriba también, si la temperatura es súper baja, ¿ya? Pero sí, aquí recuerden las fases, los cambios de estado. ¿Cuándo se requiere que un cuerpo o una sustancia absorba calor? ¿En qué cambios de estado un cuerpo o una sustancia absorbe calor? ¿Para qué cosa requiero absorber calor? A ver, cuando se derrite, Para pasar de sólido a líquido, de líquido a gas. ya, de líquido a gas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama pasar de líquido a gas? Evaporación. Evaporación, ¿ya? Y de sólido a líquido se llama Fusión. fusión, ¿ya? Muy bien. ¿No hay ningún otro proceso? Sí, de sólido a pasar gas. de sólido a gas. De sólido a gas. ¿Cómo se llama ese? Sublimación. Sublimación. Perfecto. ¿Ya? Pero la gente antiguamente usaba naftalina. Bueno, todavía venden la naftalina, ¿ya? Son unas bolitas, ¿no es cierto? Son con un olor muy penetrante, ¿ya? Y las personas lo usaban para espantar las polillas. Entonces, la naftalina inmediatamente se abre el sobre y empieza a aparecer ese aroma, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que está pasando de sólido a gas de inmediato, ¿ya? O a vapor. Eso es sublimación. Cuando compramos eso, antes habían unas barritas como de desodorante ambiental, pero que eran sólidas, ¿ya? Y uno las colgaba en algunos lugares y después de a poco eh, se iban empequeñeciendo, o uno decía, se fue. En realidad se evaporaban nomás. Eso también. El desodorante en barra, antiguo, ya casi no existe, de esos que también se secaban, ¿ya? Ahí también se producía sublimación. ¿Dónde hay sublimación aquí? En la C. En la C. El hielo seco. No sé si han trabajado alguna vez con hielo seco en el colegio, pero el hielo seco es una sustancia que ¿por qué se llama seco? Porque no es con agua. Son escarchas son escamas de hielo, pero ese es dióxido de carbono, es CO2, que por compresión, ¿ya? Se comprime y se solidifica, ¿ya? Y por eso se siente y está tan frío. Bueno, ese CO2, ¿no es cierto? Cuando ustedes lo ponen en un poco de agua a 20 grados, ¡pum! Y de inmediato se nota rápidamente
¿cómo se llama esto? La sublimación. Y para eso absorbe calor. ¿Y de dónde? Del agua. ¿De qué agua? ¿Del agua fría? Sí, pues. Si recuerden que todos los cuerpos tienen energía térmica y todos los cuerpos pueden transferir calor a otros. Todos los cuerpos. Basta con que haya una diferencia de temperatura. El único cuerpo que uno puede decir no tiene energía térmica y no puede transferir calor es un cuerpo que esté a 0 Celsius. Porque a 0 Celsius ya no hay ningún movimiento molecular y por lo tanto ahí no hay energía térmica. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos avanzando. Profe, Dígame. perdón, pero no Sí, entendí dígame al nomás. final por qué la D no era así, es Ah, evaporación. porque la D, mire, las nubes se forman a partir del vapor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? El vapor se condensa para formar las nubes. Las nubes no son vapor, así como el que uno ve. Uno tiene la ilusión óptica de que es vapor, en realidad son gotas de agua que están muy juntas. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que ocurre con las nubes. ¿Ya? Ahora, pero Ah, ya, entonces al final las nubes son como una consecuencia de la condensación que se sufre. exactamente, las nubes, claro, las nubes son condensación. Las nubes se producen por la condensación del agua. Entonces, por eso les decía, la pregunta es media tramposa porque me obliga a recordar el ciclo del agua. El ciclo del agua es evaporación, ¿cierto? Después condensación para las nubes, y después cuando las nubes están tan condensadas, que ahí se produce la precipitación, ¿ya? Entonces, y de hecho las nubes, uno piensa nomás que no solo son gotitas de agua, además, es hielo. Son partículas de hielo, así como trocitos pequeños de hielo. Por algo cuando cae nieve, ¿de dónde cae? De las nubes, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? No hay que Ya, confundir profe, sí, se entiende. el vapor. Cuando está subiendo el vapor, ¿no es cierto?, del agua, sí es vapor. Pero cuando arriba se forma la nube, no, eso es condensación. ¿Ya? Así que, ojo. Vamos. Profe, Dígame. perdón, No la se última preocupe. duda. Las que quiera. Entonces, ¿por qué no se cae, por decirlo así, si forma condensación, forma como estos granitos que dice usted de hielo, estos trozos de hielo? Ah. Lo que ocurre es que aún así, Es que estamos como súper acostumbrados, me pilló desprevenida esta sí, pregunta, porque estamos como súper acostumbrados al ciclo del agua que nos enseñan de niños, como que el agua en el mar se evapora, las nubes viajan a la cordillera y todo. sí, lo que ocurre es que arriba, por ejemplo, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de, no, a ver, aquí en Santiago, la altura artificial a la que podemos ir, por ejemplo, el Costanera Center, ¿ya? Pero cobran 15 lucas por subir, ya, pero suponiendo que uno, no, y tampoco porque hay vidrio, ya. Pero si ustedes se paran en la azotea de un edificio muy alto aquí en Santiago, levanten la mano y corre viento. Mientras más arriba estamos, hay mayor cantidad de viento. Entonces, el viento termina moviendo las nubes y mientras están en movimiento, mire, el aire en movimiento produce cambios en la presión, de tal forma que los cuerpos, en vez de bajar, suben. Mire, les voy a mostrar algo que los va a sorprender. Espera. Pero igual la neblina es fría, entonces yo asumo que ahí está como. Vale. Lo estoy buscando. Creo que no te escucho, ¿vale? Porque estaba con audífonos. No me di cuenta. Eh, Profe, sí, dígame.
igual la neblina es fría, o sea, cuando uno sube a alguna parte se siente como muy frío, entonces quizás eso es Sí, supuestamente. sí, sí, pero mira, lo que quería mostrar es lo siguiente. Esto ustedes lo ven, ¿ya? Así. Ven el papel, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo soplo por arriba, esto se levanta, ¿ya? Miren, observen. Eso ocurre, aunque es tema del electivo, ¿ah? Pero es porque el aire en movimiento disminuye su presión. Entonces, al disminuir la presión, esto se levanta. Y eso permite, por ejemplo, las diferencias de rapidez con que el aire pasa, eso permite que las nubes queden en el aire y no bajen, aunque estén muy pesadas, ¿ya? Ese es el mismo principio que se usa para que los aviones se mantengan en vuelo, ¿ya? Los cambios de presión debido a la velocidad del aire que pasa por arriba del ala o por debajo del ala, ¿ya? Por eso es que las nubes Profe, no se entonces caen. es como ese mecanismo el que hace que como que se mantengan compactadas, entre comillas, como con la forma de nube y a la vez que se muevan. También, también. Ahora, las nubes se mantienen unidas por varias razones, ¿ah? A veces es bueno, también hay fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, pero no están tan pegados, si no sería un charco y se cae, ¿ya? Pero también hay, primero, estos casos de presión. Hay presión, ¿no es cierto?, que se ejerce desde arriba, desde abajo, de distintas partes. El mismo movimiento las mantiene juntas. Y también hay a veces hay fuerzas electrostáticas que mantienen a las nubes unidas, ¿sí? Fuerzas me refiero, eléctricas, ¿ya? Que terminan Profe, de eso atrayendo. mismo ¿Sí? quería hablar. Entonces los relámpagos, entre comillas, como que traspasan todos esos cambios de presión y todo el viento que se genera solamente para llegar al suelo, entre comillas. Sí, sí, los rayos son los que llegan al suelo. Los relámpagos son entre las nubes, ¿ya? Sí, las nubes a su vez, como un cuerpo, ¿cierto? Cuando se mueven a través del aire, se descargan eléctricamente y pasan cargas de una nube a otra, y por eso también a veces hay nubes que se atraen entre sí, eh, y ahí al atraer se producen descargas eléctricas, los relámpagos, ¿ya? Y a veces, ¿no es cierto? Cuando tienen mucha carga eléctrica, se descargan en forma de rayo al suelo, ¿sí? Profe, y Eso si es. ocurre este fenómeno, ¿por qué es seguro viajar a través de ellas como los aviones si pueden producir descarga eléctrica? Los aviones, o sea, dos cosas. Primero, los aviones eh, tratan de, lo primero que hacen los aviones, o sea, no lo primero, una vez que están en vuelo, sobre todo los aviones de gran envergadura, ya van sobre las nubes, atraviesan lo más rápido posible y quedan sobre las nubes, ¿ya? Y los aviones más pequeños, que no vuelan debajo de las nubes, ¿ya? La idea es no ir entre medio de las nubes permanentemente, pero a veces sí se producen descargas eléctricas hacia los aviones, pero los aviones, como son metálicos, todos los cuerpos, las cargas eléctricas, si el avión queda cargado eléctricamente, ¿ya? La carga se va a la superficie del avión, no pasa entre medio, ¿ya? Porque por simple repulsión electrostática, como el avión queda cargado negativamente, todas las cargas eléctricas se van a la periferia del avión, no queda nada en medio. Y si son cargas positivas, ya si queda cargado positivamente, ya también los electrones neutralizan las cargas que están más al interior y la carga es el cuerpo, perdón, la superficie cargada también queda en la superficie porque es la forma en que queden más lejanas unas de otras. En He general, estado en sí, vuelos, profe, donde han llegado rayos un día sí, en lluvia y es súper normal, o sea, para ellos es muy común, ¿saben? Como que sí, no es nada del otro mundo. Yo pensé que se iba a caer y todo, pero la verdad es que sí, pasa eso. ocurre, es como súper normal, súper normal. Yo nunca he tenido
nunca he viajado en esas condiciones. Un buen tiempo, cosas así, no, nunca me ha ocurrido. Alguna vez ha habido mal tiempo, pero aquí en un vuelo corto, aquí Santiago-Concepción, por ejemplo, cosas así, pero nunca me he encontrado con ese caso. Ahora, los aviones están preparados para soportar ese tipo de descarga, ¿ya? Por eso digo, salvo los aviones chicos, las avionetas, esos no suben. Por eso que vuelan a baja altura y si el tiempo está muy malo, no vuelan nomás. Eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Valentina, ¿sí? Ya. Para continuar. Ok. Ya. Volviendo a esto. Energía mecánica. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Sí? ¿O no? Sí, supongo que la ven. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Un niño, aquí pasamos abruptamente a otro tema, a la energía mecánica, conservación de la energía. Un niño de 30 kilogramos, inicialmente en reposo, es decir, sin velocidad, desciende desde los 5 metros de altura por un tobogán sin roce. ¿Cuál es el valor de la energía cinética con que llega al suelo? ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Se considera la conservación de la energía? Ya, sí, hay que considerar. Se calcula la potencia gravitatoria, ¿Ya? depende de la altura, Sí, y luego se va a transformar cuando llegue al final del tobogán, en energía exactamente. cinética. Exactamente. Bueno, la C, esa es la respuesta. Ya, lo vamos a explicar por qué. Lo mismo que dice nuestra compañera. Primero, ¿qué hay que considerar? Cuando inicia su movimiento, cuando empieza a descender, solo tiene energía potencial, porque dice, está en reposo, ¿no es cierto? Desciende desde los 5 metros de altura por un tobogán sin roce. Ya, está a los 5 metros de altura, igual es alto para un tobogán, ¿eh? Son más altos que una casa. Ya, pero bueno, está a 5 metros, está en reposo, por lo tanto, la única energía que tiene es potencial, ¿ya? Y podemos calcular esa energía potencial inicial, vamos a poner letra U, como mg por h, ¿sí? Y eso es 30 kilogramos por 10 metros por segundo cuadrado por 5 metros. Nada más, llegar y reemplazar. 1500 joules, ya lo tengo. Pero, ¿qué tengo que considerar? Cuando llega al suelo, su energía potencial es cero, porque la energía potencial es directamente proporcional a la altura. Como no hay altura, es cero, pero la energía se conserva, no se puede perder. Entonces, ¿qué significa? Que toda la energía potencial se ha transformado en cinética. Por algo se está moviendo, no llega despacito abajo, llega fuerte, más aún considerando que no hay roce. Por lo tanto, la energía cinética final, ahí era un signo igual, es igual a la energía potencial inicial, es decir, los 1500 joules, tal como ustedes lo decían recién. ¿Ya? Vamos. Oh, ya, sin querer. Ya. Pedro empuja una caja de 30 kilogramos a lo largo de 10 metros por una superficie, faltó ahí por una superficie horizontal que opone un roce de 1500 newtons. Perdón, de 150 newtons. Ojo, ¿ah? No es que no haya roce, hay un roce. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el valor del trabajo realizado por la fuerza peso durante ese movimiento?
A ver. ¿Qué concepto? Yo creo, estamos hablando del concepto de trabajo, ¿ya? Así que vamos a tratar de dilucidar algunas cosas. ¿Qué es el trabajo? ¿O cuándo se realiza trabajo? Tiene las mismas unidades que la energía, ¿ya? Por eso el trabajo lo estudiamos junto con la energía. A ver, nosotros realizamos trabajo cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y producimos desplazamiento en la misma dirección y sentido en que estamos aplicando una fuerza. ¿Ya? Es decir, yo empiezo a empujar una caja con una fuerza horizontal, ¿ya? Y lo muevo horizontalmente. ¿Cómo calculo el trabajo? La fuerza que yo ejercí por el desplazamiento que yo produje con esa fuerza, ¿ya? Cuando la fuerza se opone al desplazamiento, como el caso del roce, como la fuerza y el desplazamiento son opuestos, el resultado sería el trabajo es negativo. Entonces, si aquí me hubiesen pedido calcular, no me lo pidieron, pero si me hubiesen pedido calcular el trabajo realizado por el roce, hubiese sido eso. ¿Ya? Os he dicho 150 newton por 10 son 1500 joule, newton por metro es joule. Ya, pero como el roce se opone al movimiento, es negativo. O sea, hubiese marcado la B. Siguiendo esa misma lógica, es posible que algún estudiante o alguna estudiante hubiese dicho esto. La masa son 30 kilogramos, me piden el valor del trabajo hecho por el peso. Entonces 30 por 10 son 300 newton. Por el desplazamiento que son 10 metros son 3000 joules. Yo hubiese marcado esto, o a lo mejor hubiese entrado en duda, o es positivo, negativo, no sé. Pero, ¿qué es lo que hay que considerar? Que el trabajo, una fuerza realiza trabajo cuando provoca desplazamiento en la misma dirección y sentido en que actúa. Aquí el movimiento fue siempre horizontal. No hubo movimiento o desplazamiento vertical. Como no hubo desplazamiento vertical, el trabajo que hizo el peso es cero. No hay trabajo hecho por el peso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no hay trabajo hecho ¿por qué? Porque el movimiento fue horizontal, no hubo, repito, no hubo movimiento vertical, no hubo cambio de altura, que el peso es vertical. Entonces, ¿cuándo realiza trabajo el peso? Cuando hay cambio de altura. Aquí no hubo cambio de altura, siempre fue horizontal, por lo tanto, el trabajo hecho por el peso es cero, no había que hacer ningún cálculo, solo recordar eso. ¿Ya? Ahora, observemos esta pregunta. Es un poquitito más compleja que el caso del niño. Profe, Sí, dígame. en la pregunta anterior, el peso se supone que como es contrario a la superficie, por eso no ejerce ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Lo que pasa es perpendicular a la superficie. Claro, más que contrario, es perpendicular a la superficie. O El sea, claro, peso, a eso me refería, claro, sí. el peso es hacia abajo y el movimiento horizontal. Entonces el peso no empuja ni levanta, no baja ni sube al cuerpo. Por eso que el peso no hizo trabajo. ¿Ya? Sí, Ah, ya. es Entonces, por si eso. se mueve de forma horizontal, no realiza ningún trabajo. El peso no realiza trabajo. Eso, muy bien, muy bien. Así Ya, es. ya, ¿Ya? profe, sí. Ya. Ya. Y les decía que esta pregunta es un poquitito más compleja que la del niño en el resbalín.
o en el tobogán, ¿ya? Pero hay que seguir con la misma lógica. Un cuerpo de 4 kilogramos que está en reposo, ¿ya? Está primero en reposo, lo suelto y comienza a caer. Desde los 20 metros comienza a caer. Cae libremente, o sea, en realidad, obvio, no había ni siquiera que poner eso. Si cae libremente es porque despreciamos los efectos del roce. ¿Cuál es el valor de sus energías potencial y cinética cuando se encuentra a 5 metros de altura? Ya, a ver, miren, vamos buscando respuestas. Es eso. ¿Ya? Veamos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? 200 y 600. ¿Por qué? Primero, la forma de, el razonamiento que vamos a hacer. Cuando comienza a caer, la energía total, la energía mecánica, es solo potencial. Porque no tiene altura. Si por algo está inicialmente en reposo, lo suelto y comienza a caer. ¿Ya? Entonces, inicialmente su energía es solo potencial. O sea, la puedo calcular. Como energía mecánica es igual a la energía potencial inicial. O sea, mg por h. 4 kilogramos, 10 metros por segundo cuadrado, que es el valor de G. Mira, aquí no lo hemos puesto, pero en la PDT siempre dicen, considere el valor de la energía, perdón, de la aceleración de gravedad como 10 metros por segundo cuadrado. Ustedes me van a decir, es que el profe en el colegio nos obliga a usar 9,8. Sí, es un valor un poco más preciso, 9,8. Pero en la PDT lo que andan buscando es que usted aplique el concepto de aceleración de gravedad, no si sabe manejar mejor o peor los decimales, ¿ya? Entonces, en general, salvo que les indiquen explícitamente, siempre usamos 10. Bueno, y de hecho, siempre, como les digo, siempre les dicen, use tal valor o cual valor. Y que no me he encontrado con alguno que diga 9,8. Ya. Entonces, mg por h, 4 por 10 por 20, eso es 800 joules. ¿Ya? Es decir, si parto con 800 joules, ¿ya? Les hago esta pregunta, que no es la pregunta que nos habían hecho, pero ¿cuál es el valor de la energía cinética con que este cuerpo llega al suelo? Con 800 joules. Perfecto, 800. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llega al suelo ya no va a tener energía potencial. La altura es cero. Significa que toda su energía se transformó en cinética. Muy bien. Y cuando esté a la mitad de la altura, es decir, cuando esté a 10 metros de altura, ¿cuánto vale la energía potencial? Si estuviera a la mitad de la altura, es decir, a 10 metros. 400. A 400 joules, muy bien. Y si está a 400 joules, ¿cuánto sería la energía cinética a la mitad? Igual 400 joules. Claro, de tal forma que la suma sea 800. ¿Ya? Eso, Profe, sí, dígame. no entiendo.
¿Por qué si la energía, o sea, la fórmula de energía cinética dice que es 1/2 por la masa ¿Sí? por la velocidad al cuadrado, si no me equivoco? ¿Sí? Sí, así ¿Por es, qué es, exactamente. por qué la energía cinética en el suelo, por decirlo así, o cuando cae por completo, sería igualmente 800 si la velocidad sería 0? No, ya, ya, ya. En eso Es me que, confundí. ya, cuidado con eso, La transformación. porque cuando llega al suelo, ojo, la pregunta a veces está mal formulada, ¿ah? Porque en realidad, mire, por aquí la hicimos, vamos a mirar esto. Aquí, cuando vimos esto, era, ¿cuál es el valor de la energía cinética con que llega al suelo? Sí, después cuando choca, ¡pum!, ya se detiene y la energía cinética se transforma en sonido, en calor, en un montón de otras cosas. Pero con la que llega al suelo es justo igual a la energía con la que partió. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya. Entonces acá también, lo que pasa es que yo me expresé mal, dije, ¿cuál es la energía que tiene cuando llega al suelo? No, obviamente que cuando llega al suelo, después que chocó, no hay energía cinética, toda se transformó en ruido, en sonido, en energía sonora, en calor, porque de hecho cuando hay golpes se calientan las superficies. ¿Ya? Es por eso, pero tiene usted razón. Ahora, lo que sí decía nuestra compañera, ojo, cuando llega al suelo, ya toda la energía potencial se transformó en cinética, ¿ya? Pero sí, la forma correcta de preguntar es eso, decir, cuando llega al suelo o con qué energía llega al suelo. Porque después que llega y al eso suelo, sería como estar diciendo, no sé, 1 milisegundo antes de que caiga al suelo está con esa energía, algo así. exactamente, claro, una cosa así. ¿Ya? Ah, O en ya, el, profe, es que así lo ¿ya? entiendo, perdón. ¿Ya? No, no se preocupe, no se preocupe, está bien, sí, es totalmente, es razonable hacerse esas preguntas, significa que uno está buscando entender esto, y no solo haciendo la cuestión mecánicamente, no, está bien. Ya, Claro, entonces sí, decía, por eso yo siempre pregunto como la parte teórica o me concentro como más en eso porque me cuesta mucho el tema de energía. Entonces, por eso no se siempre preocupe, le hago las consultas con respecto a estas no, preguntas. no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? Bien, entonces, cuando el cuerpo se encuentra a 5 metros, por eso yo decía, ¿qué pasa cuando se encuentra a 10 metros de altura? Y su compañera me decía, bueno, su energía potencial es 800, perdón, 400. ¿Ya? ¿Y cuánto sería la cinética? 400, pues, para que la suma sea 800. Entonces ahora veamos, cuando el cuerpo se encuentra a 5 metros de altura, deberíamos haber dicho ahí, la energía potencial ha disminuido, aquí no hicimos el cálculo, miren, ha disminuido a la cuarta parte. ¿Entendemos eso? Sí, ¿O no? profe. ¿Sí? Ya. Recuerde, ¿por qué? Porque la energía mecánica, perdón, la energía potencial es directamente proporcional a la altura. Si la altura disminuye a la mitad, la potencial disminuye a la mitad. Si disminuye a la cuarta parte, si la altura disminuye a la cuarta parte, entonces la energía potencial disminuye a la cuarta parte. Claro, 20 metros, ya 5, la potencial disminuye a 200 joules. De todas formas, aquí lo calculamos, sí, pensé que no lo habíamos calculado. Ya está hecho el cálculo. ¿Sí? Ahora, energía potencial a 5 metros es 200 joules. Entonces, como la energía mecánica se conserva, porque dice que se expresan los efectos del roce, ¿ya? La energía cinética ahí en ese punto tendría que ser 600 joules. ¿Para qué? Para que 200 más 600 sea igual a 800. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Alguien que no lo haya Profe, entendido? Dígame, yo, yo me dígame. perdí. ¿Por qué? O sea, es que me perdí en la parte que menciona que la energía potencial es igual a la energía cinética. ¿A dónde? No, 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 es que lo dijo hablando. Cuando, a ver, O a en este medida, caso sería igual. no, está bien. Es la ley de la conservación. Mira, Es piensa en eso el, siempre, que sí, la lo que pasa, energía,
o sea, no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces no se pierde. Claro, En una montaña rusa, no sé, está a 10 joules ya. y no se va a perder con el roce, con el aire, con todo, sino que cuando llega abajo va a seguir siendo 10 joules, pero va a pasar de potencial por la altura a la cinética. Disculpe que me mete, pero es que a No, mí bien, lo entiendo así bien, bien. como... Es que bien que lo haya dicho así, súper. Muy bien, no se hagan ningún problema por participar y opinar, y porque a veces ustedes tienen la palabra precisa que yo la puedo haber olvidado, ¿ya? Así que muy bien. Mire, hay una cosa, eh, cuando uno aquí, así como dice nuestra compañera, Val, dice, la energía siempre se conserva, no se destruye, solamente se transforma, ¿ya? Podríamos también entender eso de esta forma. Todo lo que yo pierdo en energía potencial, lo gano en cinética. ¿Ya? Entonces, aquí, de 800, es por ejemplo, por eso decimos cuando llega al suelo, a eso me refiero, la energía potencial que perdí, que eran los 800 joules, es igual a la energía cinética que gané, que eran los mismos 800 joules. Ahí en ese caso, ahora también cuando estoy a la mitad de la altura, claro, ahí el valor de la energía potencial es igual al valor de la energía cinética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potencial disminuyó a la mitad. A toda esa mitad que disminuyó o que perdió, lo gané en cinética. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, Valentina? Sí, profe, es que Ya. como tienen distintas fórmulas, pensé que Sí, era como distinta la idea, pero ahora entendí que más o menos la potencial es como cuando va cayendo y la cinética es cuando es como lo de atrás, como cuando ya cayó, algo no, así. cuidado, cuidado, cuidado. Cuando el cuerpo va cayendo, ¿ya? Empieza a caer. Cuando comienza a caer, ya, uno dice, está en reposo, ya solo hay potencial. Comienza a caer, cuando va pasando por aquí, ¿tiene potencial? Sí, pues porque tiene altura. Y al mismo tiempo tiene cinética. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a caer, comenzó a aumentar su velocidad. Y por lo tanto, cuando viene por este punto, tiene altura y tiene velocidad. Por lo tanto, tiene las dos energías. Lo que ocurre es que a Por medida eso que el... decía, claro, sí, por Ya. eso decía que cuando ya va cayendo adquiere velocidad, entonces que por eso se transforma Ah, en claro. energía cinética. Claro, Exactamente. y como va cayendo a la vez, tiene energía potencial. Exacto. Lo que pasa es que la potencial va disminuyendo y la cinética va aumentando. ¿Sí? Ah, ya, profe, sí, ahora sí. Ya. Ahora, si yo al revés, si yo lanzo una piedra hacia arriba, ¿ya? Y la piedra no lleva un motor, pues, sino que es por la velocidad con la que lancé desde el suelo hacia arriba, a medida que va subiendo, va ganando Aumenta potencial. su energía potencial y va disminuyendo su energía cinética porque va Exactamente, perdiendo velocidad. exactamente. Ya, ¿Ya? sí, profe. Sí, Ya, ahora ok. sí. No hay problema, ¿no? De verdad. Ya. Pregunta 8, relacionada también con energía mecánica y con trabajo. ¿En cuál de los siguientes casos se realiza un trabajo nulo? Yo diría que la E porque la pelota después va a volver a bajar y entonces su desplazamiento va a ser cero, Ah, pero no estoy segura. ah. Que Mira, qué siempre cuando leo como interesante. trabajo nulo, Ya, me acuerdo de los 90 grados. Y entonces estoy buscando una que... ya. Mira, aquí interesante lo que dice usted de cuando una pelota sube. Sí, ya, pero ojo, ¿ah? Sí, ahí no hemos dicho sí que el movimiento es completo, porque si uno dice sube y baja, entonces el trabajo total es cero porque no hay desplazamiento. Pero no es este el caso, también solamente cuando sube. Miren, ahí hay un caso típico de, de
un caso típico que nos puede servir para ilustrar esta idea. Decía, mire, cuando empujamos un cuerpo, yo decía, el trabajo es cuando yo aplico una fuerza o cuando se aplica una fuerza y la fuerza provoca desplazamiento. Cuando yo me echo una carga al hombro y me quedo detenido solamente sosteniéndola, eso no es trabajo desde el punto de vista de la mecánica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo estoy sosteniendo, no estoy provocando desplazamiento. Para que haya trabajo tiene que haber desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno dice, mira, la energía es la capacidad para realizar trabajo. Y uno queda con la idea de que solamente, o sea, que cuando gastamos energía, estamos haciendo un trabajo. No, a veces gastamos energía, pero no estamos realizando trabajo. Por ejemplo, en este caso, para sostener una carga, nos vamos a cansar, nos va a pasar cualquier cosa, pero no estamos realizando trabajo. ¿Ya? Así que, ojo, cuando la pelota sube, el peso realiza trabajo. Negativo, pero realiza trabajo. ¿Ya? Pero en todos los casos que tenemos ahí tenemos desplazamiento, ¿ya? Y una fuerza. Profe, Sí, dígame. pero lo que dice la Vale, al ser que la pelota, entre comillas, como que vuelva a su mismo punto, el desplazamiento igualmente no sería cero y con eso Sí, no hay trabajo. sí, pero no dijimos que el movimiento era completo. Les concedo que la pregunta es tramposa por la letra E, ¿ya? Bueno, por algo el DEMRE libera algunas preguntas cuando no funciona muy bien, pero sí, tienen ustedes razón, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto, qué bueno que me lo señalen, porque cuando una pelota sube verticalmente, disminuyendo su rapidez, claro, mientras va subiendo, el trabajo no es nulo, ¿ya? Porque hay fuerza y hay desplazamiento, el peso, sea muy necesario. Cuando baja, tampoco el trabajo es nulo, porque hay fuerza-peso y hay desplazamiento. Pero si yo saco el movimiento total, no hay desplazamiento. Y por lo tanto, el trabajo es nulo. Sí, Es entonces esta que, pregunta, a ver, sí, es tienen que eso razón. pasa, en verdad es error de nosotros porque es una prueba selectiva y no hay que tomarse todo literal. De Sí, hecho, yo por eso también he dado la prueba más veces y me pasa sí, que en el hecho de generalizar o ponerle no, uno no, de su propia imaginación ya está jodiendo todo sí, sí, porque no es así. sí, sí, pero igual, o sea, yo les entiendo el punto, y hay que tener cuidado con sobreanalizar las cosas. Lo mismo le ocurre a los estudiantes cuando en lenguaje hacen estas pruebas de comprensión lectora. Si la profe le dice, o la pregunta dice, según el texto, es según el texto. Dice, no, pero es que yo puedo inferir que... No, es según el texto. Supongamos, Profe, creo que un buen ejemplo es en la prueba misma de ciencias cuando dice según el gráfico, claro, claro. porque en realidad en lenguaje sí a veces hay que inferir, pero No, pero en claro, cuando son ciencias, preguntas de inferencia, son de inferencia, pero hay preguntas que son directas nomás. Y acá también es verdad, uno dice, según el gráfico o según estos datos, no otros. sí ¿Ya? nos pasa con el profe Manuel que a veces revisamos preguntas y nos equivocamos o algo porque el profe nos dice, pero según el gráfico, ¿dónde dice tal cosa? Y efectivamente no están los datos. Sí. Claro, de hecho yo doy biología mención y siempre me pasa lo mismo por sobreanalizar o una alternativa dice todos los animales o todas las células y ahí ya uno Sí. le pone lo Ahora, suyo y sí, en general hay que dudar un poco de las preguntas que dicen todo, o dicen siempre, o dicen nunca, hay que tener mucho cuidado. Generalmente las opciones que dicen eso, uno duda, porque siempre hay una excepción por ahí, ¿ya? Ahora en este caso, claro, lo que pasa es que se refería a cuando la pelota sube verticalmente. Ahora, si yo me imagino, va a subir y después va a bajar, nadie me está diciendo que va a ocurrir ese momento,
Pero sí, la pregunta es tramposita en ese aspecto. ¿Ya? Sí. Bien, a ver, veamos esta como para ir cerrando ya. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué puedo afirmar? Así, asegurar. Asegurar que nunca van a pasar cargas positivas. Ya, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, con eso, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría... Descartar la A, la D, esas. A, D, esas dos nomás? ¿Y la E no? Ah, aquí decía positiva, Ah, claro, por eso no. claro, lo vamos a arreglar. Y C. Claro. Ya, lo ven, ¿verdad? Sí, aquí esta pregunta, mire, en general, como dice nuestra compañera, descartado. No hay cargas positivas que pasen de un lado para otro. Eso está descartado. Por lo tanto, la A, la D y la E están descartadas. Me queda B y C. Yo, con esta información, ¿ya? Con lo que puedo leer aquí, ¿puedo asegurar que pasaron cargas negativas al trozo de lana? No. No, podría haber sido al revés. Ahora, ojo con esto, porque alguno o alguna podría estar sobreanalizando. Y estoy pensando en lo que dijo nuestra compañera en la pregunta que también podría decir, no, pero es que en química ahí me dijeron que los metales ceden electrones o no. Yo no sé de química, ¿ya? La otra vez un estudiante me hizo la misma observación, dijo, no, pero es que yo sé que en los metales, no sé si los metales ceden electrones o Y los captan. metales, Claro, los no pero no, metálicos. claro, ahí estamos hablando de los elementos como tal, cuando una regla metálica es una aleación de un montón de cuestiones, ¿ya? Así Es que que cuidado con claro, eso. confunde esta pregunta porque dice justo, toma una regla de aluminio, como que hace la... Claro, es metálica, sí, Es que es Claro, y para ahí eso. uno puede, claro, suponer y ir como sobreanalizando y decir las propiedades claro. de los metales, de los no metales, y todo. Sí, así que, pero aquí lo único que puedo decir, ¿ya? Es que hay transferencia de carga negativa de un cuerpo a otro, nada más. Ahora, Es como decir la alternativa más correcta. exactamente. Y como decía nuestra compañera, es una prueba de selectividad, desgraciadamente. Ahora, una última pregunta que, a partir de esto. ¿Por qué Daniela se pondrá guantes de cuero para hacer esto? Porque son Porque, aislantes. ¿ya? ¿Y qué tiene de... ¿Y por qué podría necesitar aislar el metal? Porque entre los dos productos se ocurre la transferencia de cargas que podría afectar su mano. Ya. O Pero mire, sea, en a la ver, realidad no pasa cuando uno pesca una regla. Lo ya, debe hacer sí. para que no interfiera en su experimento, eso es lo que ella quería buscar. Exactamente, por ahí va la cosa. ¿Saben por qué? Porque mire, si yo tomo una regla de plástico, ¿ya? Y me la froto en los cabellos, puedo atraer trocitos de papel. La cargo, se carga. Garantizado, pueden hacerlo en la casa. Pero si ustedes pescan una regla de metal y se la frotan en los cabellos, no pasa nada. Por más que lo intenten, no pasa nada. Entonces, uno describe eso mismo que acabo de decir. Y le pregunta a los niños y le pone opciones. ¿No? Dice, es que los metales no se cargan por frotamiento. Más de alguno marca eso. Y en realidad no es así. Lo que pasa
es que la regla de plástico no es conductora. Entonces, cuando me la froto en los cabellos, la regla se carga solo en la parte que froté. Y las cargas quedan ahí nomás. Entonces, por eso es que puedo traer trocitos de papel. En cambio, si yo uso una regla metálica, supongamos que me la froto en los cabellos y suponiendo que la regla metálica arranca electrones de mis cabellos, resulta que como es conductora y las cargas pasan a mi mano y como yo estoy pisando tierra, se van a tierra. O si no, se devuelven a mi cabello. Y da igual. O al revés. A lo mejor mis cabellos le quitan electrones al metal, pero como el cuerpo es conductor, pasan por acá y vuelven nuevamente a la regla. Y por eso que no hay posibilidad de cargarla eléctricamente. Entonces, si me pongo el guante de cuero o de goma, que es aislante, entonces ahí puedo electrizarlo, porque no estoy interfiriendo con el experimento. Así que ojo con eso, porque también hay preguntas por ahí relacionadas con eso. ¿Por qué un niño, por ejemplo, para cargar una regla metálica con otro cuerpo, se para sobre un piso de vidrio, por ejemplo? Porque es aislante y no hace contacto con tierra, ¿ya? Así que